La gestión de los costos. Bueno, entonces, gestión de los costos, pues básicamente eh, lo que haremos sería una pequeña introducción a lo que es la gestión de costos del proyecto. Esto es contextualizar el tema de los costos en los proyectos reales, y cómo es el tema del presupuesto del proyecto. Miraremos pues, básicamente los procesos, que para gestión de costos son menos procesos. Fíjense ustedes que en planeación solamente tenemos 3 procesos. Hacer el plan de gestión del presupuesto, de los costos, hacer una estimación de los costos, y ahora sí, así como hicimos el cronograma en el área de conocimiento anterior, aquí lo que tenemos que hacer es un presupuesto, ¿cierto? Y el otro proceso que estaría ubicado en el monitoreo de control sería el proceso de controlar esos costos. Controlar esos costos, como controlamos el cronograma, no es otra cosa que mirar las desviaciones que tenemos con respecto a lo que se planeó. Es decir, lo real, los resultados reales de mi proyecto versus lo que estaba planeado, lo que estaba en la línea base. Recordar que la línea base de costos ya sabíamos que era el presupuesto tal cual fue aprobado cuando nos aprobaron el plan de proyecto. Que hubo un cambio y ese cambio fue aprobado y se modificó el plan. Si se modificó el plan y se modificó el presupuesto, como resultado de esa modificación, pues obviamente esa sería la última, digamos, actualización al presupuesto, sería lo que da lugar a nuestra línea de base. Línea base. Entonces, la gestión de costos o de presupuesto, tendremos que abordar los procesos para planear, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto que se aprobó para el proyecto. Eso es básicamente la gestión del costo. Recuerden que el objetivo de la gestión del tiempo era hacer todo lo que tengamos que hacer para que nuestro proyecto termine dentro del plazo acordado. Aquí lo que estamos haciendo es que la gestión del presupuesto del proyecto es hacer todo lo que tengamos que hacer, básicamente lo resumimos aquí, para hacer posible que mi proyecto se haga dentro del presupuesto que se aprobó, es decir, que no genere sobrecostos. Y alguien me puede decir, pero no es tan malo que se gaste menos, que se gaste menos dinero. Sí, es cierto, un proyecto que termina con indicadores a favor, con ahorros o con superávit, es bueno. Lo que pasa es que no es muy común, no es muy común por la simple ley de Parkinson. ¿Conocen la ley de Parkinson? ¿Alguien conoce la ley de Parkinson? No. No, no, esa no. La ley de Murphy, Sí, esa sí. que esa creo que todos la conocemos, ¿no? Bueno, la ley de Parkinson habla básicamente de que si la estimación tuya fue muy, muy optimista y estimaste que una duración se demoraba 6 meses y a lo mejor es una actividad que se puede hacer en dos, en el caso del presupuesto, si es una actividad o es un proyecto que tú estimaste en $1 millón y a lo mejor se puede hacer en menos dinero, no te preocupes, que todas las circunstancias se van a dar para que tu proyecto se gaste ese $1 millón o se gaste esos 6 meses de alguna manera. Eso no es problema. Es decir, ahí tenemos una cosa que llama el síndrome de la abundancia y con eso no tenemos problema. Esa es la ley de Parkinson. Aplica para estimaciones de duraciones, pero también de costos. Entonces lo importante es aquí ver que lo que tenemos es que hacer una gestión como gerentes de proyecto para procurar que el proyecto realmente encaje dentro del presupuesto que se aprobó. Y que encaje dentro del presupuesto que se acabó, pues básicamente es que no genere sobrecostos ya digamos, en el nivel de las actividades del día a día. No se generen ese tipo de cosas. Vamos a mirar un ejercicio de ambientación, ¿cierto? Como gerente de proyecto, se nos acaba de asignar un proyecto y queremos conocer el margen directo del proyecto. Esto es ambiente normal, lo usual en las organizaciones. El proyecto durará 125 días, es decir, un poco más de 4 meses.
se ha vendido al cliente por $1.000.000. En esta organización se reserva un 10% para imprevistos desconocidos. Si yo les agradecería, si digo algo que no está claro, en este momento me interrumpe, porque lo que estoy diciendo aquí realmente nos está, digamos, poniendo unos conceptos que vamos a reforzar más adelante, pero que ya los debemos conocer. Entonces, esta organización ejecutante del proyecto se reserva un 10% para imprevistos desconocidos. Y alguien me puede preguntar, ¿cómo así que imprevistos desconocidos? Sí, lo que pasa es que en los proyectos, cuando se hace la planeación, uno tiene que hacer una labor de identificación de riesgos. ¿Qué puede salir mal? Y eso que puede salir mal, tenemos que tener, dependiendo del impacto y la probabilidad de eso que puede salir mal, tendremos que tener reservas, ¿de acuerdo? Que son directamente proporcionales a ese riesgo que se identificó. Pero hay otras cosas que no son susceptibles de ser identificadas cuando estamos haciendo el plan, ¿cierto? ¿Qué son esos imprevistos desconocidos? Entonces hay imprevistos conocidos e imprevistos desconocidos. Los imprevistos desconocidos no son susceptibles de administrar por el gerente de proyecto, justamente porque no pueden ir dentro de mi plan porque son desconocidos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que apostarle que la adversidad hace lo suyo y la organización debería estar preparada para afrontar una situación que no se valoró como riesgo, pero que se puede presentar, ¿cierto? A nadie se le ocurre que puede haber un incendio, que puede haber un terremoto o cosas así, aunque esas podrían ser variables que podamos, eh, digamos, presentar como imprevistos conocidos, ¿cierto? Se me ocurre como ejemplo. Se estiman reservas de contingencias de $50.000. Entonces tenemos, esta organización se reserva un 10% del valor total del negocio, en este caso el proyecto, del presupuesto del proyecto, para imprevistos desconocidos. Eso no lo administra el gerente de proyecto. Por otro lado, dice que se estiman unas reservas para contingencias de $50.000. Estas contingencias o esa reserva de contingencia sí es la que se eh, produce, la que se encuentra haciendo el análisis de los riesgos, ¿cierto? Y en este caso, esa reserva de contingencia de $50.000 sí la administra el gerente de proyecto, no la organización. Esos son dos conceptos importantes. Entonces, riesgos desconocidos o imprevistos desconocidos generan una reserva de gestión o una reserva administrativa, que no la maneja el gerente de proyecto, la maneja la organización, el sponsor, los dueños, los directivos. No es una cosa que manejemos como gerente de proyecto. La reserva de contingencia, si realmente la maneja el gerente de proyecto, de hecho él es el que la determina y básicamente es su colchón, que sabemos que no se puede hablar aquí de colchones, sino de reservas. Esa es la famosa reserva de contingencia. Además de eso, en este negocio serán necesarios 15 viajes de $5.000 cada uno. Eso ya es algo que sabemos hoy, haciendo el plan, que se va a presentar. Se ha de comprar un software que vale $12.000 y un servidor que vale $13.000. En este caso es hardware. No es un servidor en la nube, sino hardware, $13.000. El gerente de proyecto dedicará 1.000 horas de su tiempo al proyecto y su tarifa es de $100 por hora. En el ejercicio que hacíamos en la clase pasada poníamos ahí $10 por hora por recursos, ¿se acuerdan? Bueno, este tiene unos muy buenos honorarios, $100 por hora. Es un ejemplo, ¿no? Eh, 5 empleados asignados al proyecto, 1.000 horas cada uno, a razón de $40 por hora, lo que se llama, pues básicamente en el argot de negocios, el selling rate o la tarifa de venta. Básicamente sería como precios de mercado. Margen de venta sería lo que la organización quiere es ganarse un 25% que corresponde a una tarifa de costo estándar, Standard Cost Rate, ¿cierto? Es decir, la meta de esta organización ejecutante es ganarse el 25% de lo que le va a cobrar al cliente. Además, el proyecto tendrá que subcontratar a 2 personas
1000 horas cada una a $50 la hora, que también corresponde a tarifas de mercado. Entonces tenemos ahí dos recursos de outsourcing que generan estos costos. Además de eso, se va a subcontratar un proyecto a precio cerrado por $250.000. Es decir, vamos a buscar un tercero que haga un proyecto dentro de mi proyecto, sería como un subproyecto, a precio cerrado, que me vale $250.000. Que eso sea a precio cerrado quiere decir que ese contratista que seleccionemos tiene que entregarnos lo que se determinó que tenía que entregar por $250.000. Que él gane o pierda dinero es su problema, pero tiene que entregarnos lo que le pedimos por $250.000. A eso se refiere que sea a precio cerrado. El costo de la gerencia repercutible a este proyecto es de $7.500. Aquí están las horas hombre del sponsor, del comité de cambios, de todos los directivos. Eso tiene un costo. Y esa organización ha decidido que esas horas de esos directivos se la tiene que atribuir en parte al proyecto. Es decir, cargar al centro de costos proyecto, en este caso $7.500. Por otro lado, el costo del departamento de ventas repercutible a este proyecto es de $12.500. Entonces, esto sería el overhead que esa organización dice que tenemos que eh, retribuir a la gestión comercial de esa organización. Es decir, eso, ahí estamos hablando de eh, las horas hombre que invirtió en o que invierte en este proyecto la gente del área comercial. Entonces, el vendedor, la gente de mercadeo, la gente seguramente de soporte a la venta, lo que llaman preventa. Ese tipo de cosas lo valoran en $12.500. Por otro lado, el costo de utilización de equipos, espacio y el resto de las instalaciones asciende a $10.000. Nada está dado, ¿cierto? Y alguien me puede decir, no, porque es que estamos utilizando los equipos, el espacio y el resto de las instalaciones con o sin proyecto. Sí, depende mucho de la organización. Esta organización ha decidido atribuirle al proyecto unos costos y deducirlos de sus márgenes, que me parece un escenario realista. Normalmente las organizaciones no nos exigen como gerente de proyecto este tipo de costos, ¿no? Costos del esfuerzo, de las directivas, de los comerciales o del uso del espacio y de los recursos. Normalmente las organizaciones lo que hacen es un prorrateo y lo llaman overhead, ¿cierto? Y normalmente no se lo cargan a los proyectos en realidad. Pero bueno, este lo queremos mirar de esa manera, un poquito sofisticado, pero es a propósito, es para mirar todas las variables que puede tener un negocio que en este caso va a impulsar este proyecto. ¿Cómo sería la cosa? Entonces, básicamente aquí tenemos nuestro millón de euros. En realidad vamos a cambiar de dólares a euros. Ah, la, en el slide pasado, pues básicamente esto es tomado un excelente libro que es el director de proyecto de José Barato. Eh, y me gusta porque es que está muy bien contextualizado el tema de los costos en una organización. Entonces aquí están nuestros 1.000 euros, ¿verdad? Porque aquí hay un error. Dice, se ha vendido el cliente, por aquí habla de $1.000.000 y 50K. Estos serían valores en miles, ¿cierto? Y la moneda, pues básicamente, yo hablé de dólares, pero digamos que es euro. Entonces, todos estos valores están en miles. Para quitarnos el problema de los ceros, básicamente los pusimos así. Pero lo que tenemos aquí es que, que ese millón de euros tiene 25, que es lo que nos cuesta. Eso es decir, eso ya es dinero causado. 25.000 en software y hardware, que eran los 13.000 más los 12.000 que miramos en el ejercicio anterior. 250.000, que es el proyecto que le vamos a subcontratar a un tercero. Eso ya es plata que tenemos que declarar que son egresos del proyecto, del presupuesto del proyecto. Fuera de eso, sabemos que hay un presupuesto de 75.000, en este caso euros, que deben ser destinados para los gastos de viajes y viáticos de la gente. 75.000. Aparte de eso, la organización dice que se reserva el 10, porque ellas tienen que reservarse el 10% que no se puede tocar por imprevistos desconocidos.
lo que se llama la reserva de gestión o reserva administrativa. Además de eso, hay 50.000 euros que corresponden a la reserva para contingencia. Es decir, esto sí sería, abro comillas, el colchón del gerente de proyecto. Si un riesgo se le materializa, aquí tiene básicamente su estrategia para maniobrar de acuerdo a la situación. Si no la tuviera, tendría que ir directo al comité de cambios a pedir los cambios cuando se presente alguna dificultad, porque necesitaría más dinero. Este digamos que sería su margen de, como su nombre bien lo dice, contingencia, es decir, porque le permite contener esos imprevistos que se le presenten. Hasta aquí vamos en 500. Aquí la suma, pues básicamente me da 500, entonces, que son dineros que ya son egresos del proyecto. Ahí no hay nada que hacer. De esos 500, pues básicamente tengo que sacar 100, que es esa subcontratación externa, esos recursos externos, y la modalidad que se va a utilizar es por tiempos y materiales, ¿cierto? Que eran los recursos de outsourcing y esos puntos que vimos en el slide anterior. Y estos 225.000 honorarios internos. ¿Qué quiere decir honorarios internos? Son las horas hombre de los recursos internos que fueron asignados al proyecto, que también son egresos del proyecto, ¿sí? Eso me suma 175, es decir, 500 menos estos 325 me da 175, que sería básicamente un margen directo del 18%, ¿cierto? Pero resulta que la organización quiere un margen del 25%. Ahí ya vemos que haciendo un análisis más juicioso, ese 25% no va a ser posible. Lo que tenemos, si nos va bien, le podemos traer como utilidad a la organización el 18% de margen directo. Y sabemos que ese margen directo se tiene que reducir a un margen operativo, un margen operacional, que normalmente de unos pocos puntos, ¿cierto? Por unos temas más de finanzas que de proyectos. Pero miremoslo como un ajuste realmente que hace la organización a un margen operacional que sería pues del 15%, con lo cual estaríamos hablando de que sería básicamente un 10% menos de lo que la organización quería inicialmente como objetivo comercial para este proyecto. Ahora miremos que está muy bien, esto fue lo que se planificó, lo que acabamos de ver, lo que está a la izquierda. Lo real puede ser alguna cosa como esta. Fíjense que aquí lo que queremos resaltar es que lo real es que los viáticos que están en 75 se subieron a 100.000. Quiere decir que se generaron más viajes de los que se presupuestaron. Los riesgos desconocidos, es decir, esos imprevistos desconocidos, hicieron que la reserva administrativa o la reserva de gestión se subiera de 100 a 120. La reserva de contingencia se mantuvo en 50, pero consideremos que de esos 500 que estaban planeados, ya se nos fueron 5.000. Es decir, ya tenemos ahí un deterioro del presupuesto, en este caso son 5.000. Lo que pensábamos que se gastaba, que íbamos a gastar en contratación externa, como son contratos de tipo tiempos y materiales, en realidad hubo un ahorro. Se planeaban 100, pero se gastaron 84. Hicieron eficiencias de alguna forma y eso presentó. Pero por honorarios internos, sí tuvimos un desempeño no tan bueno. Pasamos de 225, que era lo que se había planeado, a 297, que fue realmente lo que costó, o lo que costaron esas horas hombre. De manera que de esos 175.000 que se quería llevar a la organización como margen directo, en realidad solo pudimos llevarle 124.000 dólares. ¿Dónde estuvieron los problemas? Pues básicamente aquí. Los problemas eran más internos, fíjense. A lo mejor aquí se presentó algo imprevisto que no se había identificado, que hizo que esa reserva de 100.000 no fuera suficiente. Se tuvo que, perdónenme la expresión, se tuvo que echar mano a más dinero de la reserva administrativa para contener un riesgo desconocido. Y además de eso, se tuvo que seguramente contratar más horas
de los recursos internos que estaban, de las que estaban previstas, con lo cual hubo aquí un sobrecosto. Esa es básicamente lo que sería la gestión la gestión de un presupuesto enmarcada dentro de una organización que ejecuta un proyecto. Y en términos de facturación, pues básicamente tenemos que el proyecto duraba 6 meses y lo que se planeó es que este iba a ser básicamente el comportamiento de la facturación. Este sería como mi flujo de caja del proyecto, del cual como gerente de proyecto yo tendré que tener visibilidad, ¿cierto? Y algún gerente de proyecto puede decir, no, eso es un problema de los financieros, yo realmente me desentiendo de eso. Puede ser, pero depende mucho de la organización. Los, digamos, enfoques que estamos manejando aquí, o en el enfoque que estamos manejando aquí de PMI, se supone que el gerente de proyecto sí tiene gestión sobre el presupuesto. Es decir, el gerente de proyecto está directamente involucrado o por lo menos es conocedor de primera mano de estos flujos de caja. Entonces quiere decir aquí que ese millón de euros básicamente va a tener este comportamiento, que en el mes 1 vamos a recibir 50, en el mes 2 150, en el mes 3 50, en el mes 4 que seguramente es donde está lo fino de la ejecución, vamos a tener 300.000, por aquí en el quinto mes 50.000, y en el mes 6 el último, vamos a tener necesidad de 400.000, seguramente para ya unos eh, labores de final de proyecto tipo acabados, que realmente es donde más se gasta el presupuesto para este proyecto. Lo real es algo como este estilo, ¿cierto? Empezó nuestro proyecto, pero realmente no hubo ingresos en el mes 1. Sí en el mes 2 de acuerdo a lo presupuestado, pero fíjense que ahí ya tenemos un déficit de 50. En el mes 3 se preveía 50, no llegó nada. En el mes 4 300, llegaron los 300. En el mes 6 llegaron 200. Como hubo demoras en los aportes de capital, en este caso a través de una facturación, pues claramente el proyecto no se terminó en 6 meses como se había planeado, sino se terminó en 8 meses. ¿Por qué? Porque es que los dineros no llegaron a tiempo y fíjense ustedes que en el mes 6 habían llegado básicamente 650 y en el mes 6, según lo planeado, hubiéramos tenido que facturar el millón de euros. No pasó así. Con lo cual, habrá entonces lugar a la alargue, la extensión del plazo del proyecto por los otros, en este caso 300, y incurrir aquí en unos sobrecostos que en este caso son de 50.000. Pero básicamente ese es como el contexto de lo que suele pasar en las organizaciones en términos de gestión de presupuesto. Ahora miremos el concepto de trabajo en progreso y el DSO, ¿cierto? Y el DSO sería el, el DSO sin facturar y el DSO facturado. Es decir, cómo lo miramos aquí? Si estamos hablando, y es un poquito mirando el ejercicio anterior, que la curva verde correspondiera al valor ganado, es decir, al trabajo efectivo, el avance real del proyecto, comparado con los ingresos de caja, en este caso a través de facturación, pues tendríamos un comportamiento de este estilo, ¿cierto? Eso sería lo general. Y ese DSO, Days Sales Outstanding, sería básicamente este comportamiento de lo que está sin facturar a la izquierda y en esta parte lo que está en curso sin facturar. Y esto sería básicamente el comportamiento del trabajo en curso, es decir, del trabajo en progreso. Y vamos a mirar un poquito más en detalle, esto no los quiero enredar con esto porque no es muy relevante. Entonces, lo que sí nos importa aquí es contextualizar este tipo de situaciones, en donde básicamente tenemos un análisis de valor ganado con base, la línea negra corresponde al presupuesto, la línea roja corresponde a los gastos
es decir, a los egresos del presupuesto del proyecto reales, es decir, la plata que ha salido de caja, y la línea verde corresponde al avance del proyecto real, es decir, el, el porcentaje del presupuesto que se ha materializado como avance concreto del proyecto. Ya vamos a ver un poquito eso en detalle en las siguientes slides. Con lo cual tenemos una situación como esta, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, vamos a manejar esta convención. Lo que es planeado en color azul o azul oscuro, y se parece un poco más negro, lo que es eh, gastado, es decir, los egresos reales de caja, eh, lo vamos a llamar actual cost, es decir, costos reales, y lo vamos a pintar en rojo. Y las líneas verdes van a corresponder básicamente a lo que es el avance real del proyecto, es decir, el valor ganado. Lo que aparece aquí en la parte de abajo, el valor planeado, el valor ganado y el costo real. Eso básicamente son nuestras tres variables. En este caso, no le vamos a poner mucha importancia a las demás imágenes por ahora. Nos podemos devolver eh, ahorita que miremos el concepto más en detalle, nos podemos devolver mejor. Vamos a tener en cuenta aquí en gestión de los costos las mismas técnicas de estimación que veíamos para la estimación de las duraciones. Esto ya básicamente lo conocemos, que serían las cuatro estimaciones: la análoga, que también es asociada con la estimación de alto nivel o top-down, que básicamente está basada en la experiencia, el conocimiento y en proyectos similares, es decir, una estimación. Estimo que esto cuesta algo como esto, dado que costó eso en otro proyecto parecido, o dado que por mi experiencia yo sé que eso más o menos vale esto. Esas son estimaciones de ese estilo. Sabemos también que la estimación paramétrica es aquella que está basada en los costos unitarios. Es la misma estimación que hicimos en la estimación de las duraciones, aquí aplicada pues obviamente a costos. Y pues básicamente sería en este caso, multiplicaciones, sumas, ir de valores unitarios ya a lo que sería el paquete de trabajo completo o la actividad completa. Análisis de regresión se refiere a que podemos ir a mirar qué pasó antes y lograr inferir un dato estimado de lo que puede pasar a futuro. Tener en cuenta la curva de aprendizaje. Aquí algo importante es que el concepto de la eficiencia en el uso de los recursos. Y básicamente la curva de aprendizaje se refiere a que si un obrero hace eh, n metros cuadrados por hora, no quiere decir que dos obreros hagan el doble metros cuadrados por hora. No es, no es, no es exacta, no es una buena estimación. Se debe siempre considerar que si un obrero hace ese trabajo que estimamos hoy, el sumar otro recurso no es lineal, esa proporción no es lineal, porque hay unos elementos allí de curva de aprendizaje, de coordinación, de equipo, que consumen tiempo y básicamente esa estimación podríamos estar hablando de que los dos obreros no dan digamos, el doble, sino que su incremento es más o menos del 75%. Que no puedo decir que es el doble, con lo cual sería, o sea, no puedo hablar de un 100%, sino por ahí un 75%. La estimación descendente básicamente sería aquella que está basada en valores que están
abajo en nuestra estructura de glosa de trabajo y vamos haciendo sumas hacia arriba y con lo cual ya vamos encontrando unas estimaciones a nivel de paquetes de trabajo y de entregables y de proyecto un poco más exactas. Y las estimaciones por tres valores, básicamente lo que teníamos era allí la estimación por tres valores, distribución triangular, la distribución beta y el análisis PERT. Entonces veíamos allí que hay unas variables que nos interesa conocer, como era el tema de la desviación estándar, la varianza y ese tipo de operaciones que necesitamos. Para los tres valores se refiere básicamente que tendremos un valor optimista, pesimista y más probable. Muy seguramente que para llegar a estos valores optimista, pesimista y más probable, podríamos estar hablando de que antes de esto se pudo haber hecho una estimación análoga o una estimación paramétrica para llegar a estos valores. Pero eso, digamos, no nos dice mucho en este momento. La análoga, pues, ¿qué tiene de ventajas? Que rápida, ya lo veíamos también en la clase pasada. Los inconvenientes, que es poco precisa. La ascendente, que veíamos que es una estimación que puede ser muy precisa, pero podría tener el problema de que requiere análisis, requiere tiempo para producir esas estimaciones. Y las estimaciones más precisas, y esto con lo que es un tip para que tengamos en cuenta, sería la paramétrica, la ascendente y la de tres valores. Estos serían básicamente las tres estimaciones. Y las menos precisas, la análoga y la de tres valores con rango de incertidumbre grande. ¿Cierto? Entonces veíamos los rangos de incertidumbre, y hablamos de un sigma, dos sigma, tres sigma, la clase pasada. Acá aplicamos exactamente lo mismo. Y la estimación análoga, decimos que era una estimación de alto nivel, que suele ser una estimación que se hace tipo orden de magnitud, se hace, digamos, mirando como el proyecto como un todo y haciendo una estimación de orden de magnitud, mirando un poco de arriba hacia abajo, pero puede ser muy, muy impreciso. Básicamente, lo que hablamos era del cono de incertidumbre y era para el caso de los costos y para el caso de las duraciones, tiene pues básicamente la misma aplicabilidad y es decir, que al inicio del proyecto, donde está, digamos, en su etapa de eh, iniciando la planeación o ya en la etapa de aprobación del proyecto, tendremos unos estimaciones tipo orden de magnitud que podrían ir hasta el 75%, es decir, del 25% hacia arriba, que a medida que se va avanzando en el ciclo de vida del proyecto, y estamos ya en la etapa de planeación y muy seguramente de ejecución, esas estimaciones se podrían declarar que son definitivas hacia un 10%. Antes de, aquí en términos de tiempo, a la izquierda de esta estimación definitiva es un poco riesgoso casarse con una estimación. Entonces, llegar a un más o menos 10% es bueno, mejor si es un 5%, pero eso fundamentalmente lo del tiempo y es el tiempo el que nos da la posibilidad de analizar el contexto del proyecto, analizar todas las variables, sus implicaciones, tener más información, más juicio experto que nos permita depurar esas estimaciones. Pero si nos apareciera una pregunta en el examen relacionada con los niveles de incertidumbre cuando hacemos estimaciones, pues estos son los valores a los que la juega PMBOK. El 75% al inicio, o del 25 al 75% al inicio, hasta una estimación definitiva que podría estar en el más 10% menos 5%. Esos son los valores, 75 y 25, menos 25 por debajo, y, y ya la estimación definitiva sería 10 por encima y 5 por debajo. Eso, digamos, sería una recomendación para tener en la memoria. Ahora miremos lo que son estimaciones de costos, reservas de línea base y presupuesto, ¿sí? Que también es un concepto bien, bien importante y tendremos que manejarlo. Entonces hablábamos de que las estimaciones de costos, esto pues también es tomado de nuestra bibliografía referida
el director de proyectos a examen de José Barato. Y por eso los valores están en euros, ¿no? Es un libro que se lo recomiendo, muy, muy bueno. También debe estar preparando la versión con la sexta edición de PMBOK. Esto pues obviamente refiere a la quinta. Pero para la sexta edición básicamente manejamos los mismos conceptos, o manejaremos los mismos conceptos. Entonces los imprevistos conocidos, que hablábamos de riesgos conocidos, eh, lo- esto sería, si miramos imprevistos como desconocido, habría una cosa aquí que se llama desconocidos conocidos, o sea, announce nouns, que lo pueden mirar así como aparece en PMBOK. Desconocidos conocidos quiere decir que hicimos un análisis de riesgos, que con base en ese análisis de riesgos hicimos una valoración de cuál es la reserva que necesitamos tener ahí por si esos riesgos se materializan. Si los riesgos no se materializan, pues básicamente serán ahorros que le quedan al proyecto. Esos riesgos, pues básicamente sería, o sea, ese presupuesto sería destinado a labores de mitigación de esos riesgos, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la gestión de esos riesgos. Y hasta ahí llegamos a algo que nosotros como gerente de proyecto manejamos. En este caso, si el presupuesto fuera de nuestro millón de euros, querría decir que la organización ejecutante asigna, eso es una cosa que no administramos nosotros como gerente de proyecto, asigna en este caso un 10% para reservas de eh, riesgos. No, perdónenme, estoy mirando aquí al otro lado. La organización, en este caso, eh, está aquí a la derecha. Lo primero es, centrémonos en nosotros. Hicimos una valoración de riesgos y nos dio que básicamente era un 10%. Perfecto. Ahora, los imprevistos desconocidos sería esos desconocidos desconocidos, es decir, announce. Quiere decir esto que son cosas que no administra el gerente de proyecto, que la organización es la que asigna de manera, eh, digamos, con unos parámetros propios de la organización, ya más a nivel de la estrategia del negocio, eh, por pura gestión de portafolio o de programas, asigna pues básicamente unos valores que en este caso corresponderían a, en este caso, el 5% de lo que sería el presupuesto, básicamente de los 50.000. Y esto sería entonces que el proyecto tiene un presupuesto que es de 1.150. Pero esa información realmente, esto es lo importante de esta imagen, esos 1.150 en realidad sabemos que existe o a lo mejor no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestra eh, incluye la estimación de costos y la reserva de contingencia. Es decir, con esto es que tenemos que manejar nuestro presupuesto, porque es lo que como gerente de proyecto administramos. Es decir, la línea base de costos, que es nuestro presupuesto, que incluye las reservas asignadas a riesgos. Eso es un concepto importante. Por fuera de mi gestión como gerente de proyecto estará la gestión, eh, o más bien la reserva de gestión o reserva administrativa, que la maneja la organización. De manera que yo como gerente de proyecto me tengo que centrar aquí en estas tres cajitas de la izquierda abajo. Mi línea base de costos, que incluye lo que estimo yo de costos hoy, más una reserva de contingencias que dependen de los riesgos. Básicamente, este es el concepto. Presupuesto del proyecto incluye la reserva de gestión, que es la que da la administración, y nosotros como gerente de proyecto nos tenemos que manejar con el concepto que manejábamos de BAC, que era Budget at Completion, ¿cierto? Es decir, presupuesto para completar el proyecto. Ese presupuesto para completar el proyecto, pues básicamente se compone de las estimaciones de costos de las actividades, que es lo que vamos a hacer en estos procesos, la reserva de contingencia de las actividades y además de eso,
podemos estar hablando de una reserva para contingencias. ¿Qué serían entonces estimaciones de costo a nivel de paquetes de trabajo y a nivel de actividades?